Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Nero. Me llamo Rodrigo y quiero contar algo que jamás he podido borrar de mi memoria. Los cantos en la sierra, los gritos apagados en el viento y el vacío que dejó mi prima Elena Aldez, donde la vida era tranquila hasta que llegó ese hombre, Salvador. Su voz era hipnótica, casi adictiva, y en muy poco tiempo logró atraer a varias muchachas del pueblo, incluyendo a Elena, con quien había crecido como si fuéramos hermanos. Al principio, nadie sospechó nada extraño. Salvador se presentaba como un predicador que había viajado desde muy lejos para llevar la palabra a quienes quisieran escucharla. Instaló una especie de campamento rudimentario en un cañón apartado, al que solo se podía llegar tras varias horas de caminata entre peñascos y maleza espesa. Lo raro era que solo permitía que las mujeres asistieran, sobre todo las jóvenes. Mi prima Elena fue de las primeras en ir. Al regresar de esas reuniones, ya no era la misma. Sus ojos se veían opacos, siempre distraída y distante, como si algo le pesara en el alma. Recuerdo claramente una tarde en que la confronté. Le pregunté qué hacían allá en el cañón, pero solo me miró. Sonrió de una forma que no era suya y se encerró en su cuarto. Desde entonces dejó de hablarme. Poco a poco, otras muchachas del pueblo comenzaron a cambiar también. Se reunían entre ellas, cuchicheaban en la plaza y luego se alejaban en dirección a la sierra cuando caía la tarde. Mi abuela decía que Salvador les había lavado el cerebro, pero nadie se atrevía a confrontarlo directamente. Las noches se volvieron inquietantes. Desde nuestra casa, al pie de la montaña, se alcanzaban a escuchar unos cánticos muy extraños que bajaban desde la sierra. Eran como oraciones en un idioma que no entendíamos, acompañadas a veces de lo que parecían ser tambores hechos con cosas improvisadas. Mi padre decía que eran solo los ecos de los vaqueros borrachos, pero yo sabía que no era así. Había algo demasiado organizado y repetitivo en esos sonidos, como un ritual. Cada vez que los escuchaba, se me erizaba la piel. Un día, Elena no volvió. Simplemente se esfumó, como si se la hubiera tragado la tierra. Mi tía, su madre, se volvió loca buscándola. Subía a la montaña gritando su nombre, sin obtener respuesta. No fue la única. En los días siguientes se supo que al menos 5 muchachas más habían desaparecido. La Guardia Rural hizo algunas búsquedas superficiales, pero nadie encontró nada. La gente del pueblo dejó de hablar del tema, como si callarlo fuera la única forma de protegerse de lo que sea que estaba pasando. Después de la desaparición de Elena, la vida en el pueblo cambió por completo. Se sentía una tensión en el aire, como si todos supieran que algo terrible había pasado, pero nadie quisiera admitirlo en voz alta. Los padres comenzaron a encerrar a sus hijas en casa, y los hombres se turnaban para vigilar las entradas al poblado, aunque sabíamos que si alguien quería llevarse a otra muchacha, lo haría igual que antes, en silencio, sin dejar rastro. Yo pasaba las noches sin poder dormir, con la ventana abierta, esperando escuchar los cánticos otra vez. Y claro que los escuchaba, cada vez más fuertes y cercanos. Un par de semanas después, Salvador también desapareció. Dejó su campamento en el cañón como si se hubiera ido deprisa. Algunas ropas tiradas, cenizas frescas en la fogata y varias libretas llenas de notas confusas, con dibujos de símbolos que nadie en el pueblo entendía. Algunos decían que se había ido porque sabía que lo estaban buscando. Otros aseguraban que se había internado aún más en la sierra con las muchachas para continuar con sus rituales en algún sitio aún más oculto.
Yo me aventuré con unos amigos hasta la entrada del cañón, pero no nos atrevimos a adentrarnos. Sentíamos que algo nos vigilaba entre los árboles. Los meses pasaron y poco a poco la gente dejó de buscar a las desaparecidas. Mi tía se consumió en la tristeza y mi madre me prohibió volver a acercarme a la montaña. Pero los cánticos seguían, aunque ahora eran más esporádicos, como si quien los entonaba supiera que ya nadie prestaba atención o que los pocos que quedábamos no podíamos hacer nada para detenerlo. A veces me levantaba en la madrugada, salía al patio y los escuchaba, tan claros como si vinieran desde la misma barranca detrás de nuestra casa. Cada vez que los oía, me invadía una mezcla de miedo y culpa. Un día, casi un año después, llegó al pueblo un grupo de senderistas de Monterrey que había estado explorando las cuevas de la región. Fueron ellos quienes hicieron el macabro hallazgo. Dentro de una caverna, a unos kilómetros del cañón donde Salvador hacía sus reuniones, encontraron restos humanos. La noticia se regó como pólvora, pero el miedo era tan grande que las autoridades apenas hicieron una inspección superficial y luego dieron por cerrado el caso, diciendo que no había pruebas concluyentes de que fueran las muchachas desaparecidas. Nadie en el pueblo les creyó. Yo nunca pude quitarme de la cabeza la idea de que esos restos eran de Elena, de mi prima, que había crecido conmigo, que me había protegido de niño y con quien había compartido tantos momentos. Quise ir a la cueva, ver con mis propios ojos lo que habían encontrado, pero mis padres me lo prohibieron tajantemente. Me decían que era peligroso, que esas cosas no debían tocarse, que lo que está en la sierra, ahí debe quedarse. Pero yo no podía aceptar eso. Cada noche, los cánticos seguían sonando en mis sueños, como un eco lejano que me llamaba. Pasaron los años y aunque traté de seguir con mi vida, nunca logré alejarme del todo de esa historia. Me fui a estudiar a Saltillo y luego a Monterrey, pero cada que regresaba al pueblo sentía esa opresión en el pecho, ese miedo que nunca se fue. La sierra seguía ahí, imponente, silenciosa, pero por las noches, cuando el viento soplaba fuerte, me parecía escuchar de nuevo los cánticos. A veces pensaba que me lo estaba imaginando, que eran solo los recuerdos torturándome, pero otras estaba seguro de que alguien seguía allá arriba manteniendo vivos esos rituales. Un día, en una de esas visitas, me encontré con Toño, un amigo de la infancia que siempre fue más valiente que yo. Nos tomamos unas cervezas en la plaza y terminamos hablando de lo mismo de siempre. Salvador, Elena, las muchachas. Toño me confesó que unos meses antes había subido con otros curiosos hasta la caverna donde encontraron los restos. Me describió cómo habían encontrado huesos esparcidos, algunos quemados, y en las paredes símbolos pintados con lo que parecía ser sangre vieja. Me dijo que al entrar todos sintieron un frío imposible, como si la misma muerte estuviera ahí adentro. Eso me obsesionó aún más. Sentí que debía ir, que tenía que enfrentar ese lugar para poder entender, o tal vez para cerrar de una vez esa herida. Así que a escondidas de mis padres planeé una excursión con Toño. Preparamos mochilas, linternas y una mañana temprano, antes de que saliera el sol, comenzamos a caminar hacia la sierra. El trayecto fue extenuante. La maleza estaba alta y los senderos apenas se distinguían. Toño parecía seguro del camino, pero yo sentía que en cualquier momento nos podíamos perder. Cada crujido de las ramas, cada sombra entre los árboles, me ponía los nervios de punta. Cuando finalmente llegamos a la entrada de la caverna, me paralicé. Era una grieta oscura en medio de una pared de roca, con marcas talladas a los lados como si alguien hubiera querido señalarla o advertirnos. El aire que salía de ahí era frío y húmedo y olía a tierra podrida. Toño me animó a seguir, así que sacamos las linternas y entramos. Cada paso que dábamos resonaba en un eco sordo.
y la luz apenas alcanzaba a iluminar unos metros adelante. Había partes donde el techo era tan bajo que tuvimos que agacharnos, mientras el silencio nos envolvía como una manta sofocante. De pronto, Toño me señaló algo en el suelo. Eran fragmentos de huesos, claramente humanos, esparcidos como si hubieran sido arrojados sin cuidado. Más adelante, encontramos una especie de altar improvisado con piedras, y sobre ellas restos de velas derretidas y amuletos de madera con símbolos que nunca había visto. Pero lo que más me perturbó fue que, al acercarnos más al fondo de la cueva, el sonido de los cánticos volvió, no en mi mente, no en mis recuerdos, sino real, nítido, saliendo de algún lugar dentro de la misma montaña. Nos quedamos helados, sin saber si avanzar o salir corriendo. Los cánticos eran suaves, casi susurros, pero inconfundibles. Esa misma melodía monótona que escuchábamos de niños desde la casa, bajando de la sierra en las noches. Toño me miró con los ojos desorbitados, y aunque intentó hacerse el valiente, le temblaban las manos. Yo no podía moverme, tenía la garganta seca y la linterna me pesaba como si fuera de plomo. El eco de los cánticos parecía venir de una grieta aún más profunda al fondo de la caverna. Un hueco oscuro que se abría como la boca de algún animal prehistórico. Toño dio un paso adelante, pero en ese momento un golpe seco retumbó en la cueva, como si algo hubiera caído o se hubiera movido allá adentro. Nos miramos, pálidos, y sin decir una palabra, dimos media vuelta y comenzamos a salir apresurados. Mientras corríamos, el sonido de los cánticos se intensificó, ya no como un murmullo lejano, sino como voces que se alzaban en un canto cada vez más fuerte y desordenado. Era como si lo que estuviera ahí dentro supiera que habíamos estado demasiado cerca, como si intentara alcanzarnos. Salimos de la caverna jadeando, con la ropa rasgada y llenos de polvo. El sol ya comenzaba a bajar y la sierra se teñía de un color anaranjado extraño, como si el mismo paisaje estuviera contaminado por todo lo que habíamos visto y escuchado. Toño me dijo que jamás volvería a ese lugar y que lo mejor era olvidar todo. Yo asentí, pero sabía que no podía hacerlo. Desde ese día, los cánticos dejaron de ser solo un recuerdo para mí. Ahora eran una confirmación de que algo o alguien seguía ahí, oculto entre las piedras y los árboles. Regresamos al pueblo en silencio, sin contarle a nadie lo que habíamos vivido. Pero las noches posteriores fueron peores que nunca. Aunque trataba de convencerme de que había sido una alucinación provocada por el miedo, los cánticos seguían colándose en mis sueños. Pero ahora también me parecía escucharlos en los momentos más inesperados. Mientras caminaba solo por la calle, cuando me bañaba o incluso en la universidad, en medio de la ciudad, entre el ruido de los coches. A veces me despertaba de golpe, con la sensación de que alguien me observaba desde la ventana. La última vez que regresé al pueblo ya como adulto, me acerqué al cañón por mi cuenta, sin decirle a nadie. No entré a la caverna, no me atreví. Solo me quedé parado frente a la entrada, observando esa boca oscura, mientras el viento soplaba fuerte. Me di cuenta de que el lugar seguía igual, los símbolos tallados, las piedras desordenadas, todo cubierto de musgo y polvo. Pero lo que me heló la sangre fue escuchar una vez más esos cánticos, débiles, lejanos, pero persistentes, como si nunca se hubieran detenido, como si siguieran llamando a alguien o a mí. Esa fue la última vez que escuché los cánticos en persona. Después de aquel día, decidí no volver nunca más al pueblo, ni a la sierra. Mis padres se mudaron a otro estado, y yo seguí con mi vida en la ciudad, intentando dejar atrás todo lo que había pasado. Pero la verdad es que nunca pude. Aunque el tiempo ha pasado y la rutina me envuelve, hay noches en que me despierto empapado en sudor, con los cantos resonando en mi cabeza, como si la montaña me hablara desde la distancia, como si me reprochara haberme ido sin hacer nada más.
A veces me pregunto qué fue exactamente lo que sucedió en ese cañón. ¿Quién era Salvador realmente? ¿Un farsante? ¿Un fanático o algo peor? ¿Por qué las muchachas, mi prima Elena incluida, lo siguieron hasta ese lugar para nunca regresar? Nunca hubo respuestas oficiales, nunca se investigó a fondo. Y con los años, la historia quedó como un rumor más, como una leyenda local que pocos recuerdan y nadie se atreve a mencionar en voz alta. Pero para mí no es una leyenda, es una herida abierta que nunca cerrará. Lo que más me atormenta es pensar en Elena, en cómo cambió tan de repente después de conocer a ese hombre, en la mirada vacía que tenía los últimos días, en cómo me sonrió de esa forma extraña antes de encerrarse en su cuarto. Me duele pensar que quizás quiso pedirme ayuda, o que tal vez, en el fondo, ya no había nada que pudiera hacer por ella. A veces sueño con su voz, mezclada con los cánticos, como si aún estuviera allá arriba, atrapada en algún rincón oscuro de la montaña, repitiendo aquellas palabras incomprensibles. He intentado racionalizar todo, pensar que solo fueron los delirios de un grupo aislado, una tragedia que se salió de control. Pero hay algo dentro de mí que no me deja tranquilo, una certeza silenciosa que se esconde en lo más profundo de mi ser. En esa sierra, en esas cuevas, sigue habiendo algo, algo que nunca se fue y que tal vez nunca se irá. Un eco, una presencia, un ritual que continúa, esperando a que alguien más lo escuche y lo siga, como lo hicieron ellas. Por eso te escribo, Nero, para dejar esta historia aquí como una advertencia, como una confesión, para que al menos alguien más sepa lo que pasó en ese pequeño pueblo de las montañas de Coahuila, aunque ya nadie quiera recordarlo. A veces cierro los ojos y aún puedo escuchar los cánticos, suaves, arrastrándose con el viento. Y sé que, aunque intente olvidarlo, aunque me haya ido muy lejos, una parte de mí siempre se quedó allá arriba, en la sierra, junto a Elena y las demás, escuchando. Buenas noches, Nero. Me llamo Lupita y quiero contarte algo que me sigue quitando el sueño, aunque haya pasado ya algún tiempo. Cuando remodelamos la casa que mi esposo y yo compramos hace más de 30 años en Chihuahua, jamás imaginé que íbamos a descubrir algo tan inquietante. Siempre pensé que conocía cada rincón de este lugar, a cada grieta, cada sonido nocturno, pero me equivoqué. Ese día, cuando quitamos un viejo panel de madera en el pasillo, algo que estaba oculto durante décadas salió a la luz. Un espejo antiguo, grande y sucio, empotrado directamente en la pared. Lo que me dejó sin aliento no fue solo encontrarlo ahí, sino recordar que justo en ese lugar mis dos sobrinas, que vivieron con nosotros cuando eran niñas, solían detenerse de manera extraña en las madrugadas. Eran sonámbulas, o al menos eso creíamos, y las encontrábamos en el pasillo, de pie frente a ese panel, golpeando suavemente la frente contra la madera. A veces se quedaban ahí varios minutos, como hipnotizadas, sin responder cuando les hablábamos, hasta que poco a poco volvían en sí y se iban a dormir como si nada. Nunca supimos explicar por qué lo hacían. Por años pensamos que se trataba de algo propio de su sonambulismo, alguna especie de ritual inconsciente que formaba parte de sus episodios nocturnos. Incluso llegamos a bromear sobre ello después, cuando ya eran adultas y venían de visita. Nos reíamos de aquella extraña costumbre de niñas, pero el día que quitamos ese panel y vimos el espejo oculto detrás, sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Ellas no estaban golpeando la madera, estaban golpeando justo frente a ese espejo, como si supieran de alguna forma que estaba ahí. El espejo era viejo, con el marco desgastado y el cristal opaco, cubierto de una capa de polvo y humedad. No parecía haber sido colocado como parte de la decoración. Más bien, daba la impresión de haber sido escondido.
Lo miré por unos segundos sin atreverme a acercarme demasiado. Mi esposo tampoco quiso tocarlo de inmediato, y por un momento los dos nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer. Fue él quien finalmente se armó de valor, lo desprendió de la pared y lo sacó al patio, donde lo dejamos recargado junto a otros escombros de la remodelación. No lo conservamos. Esa misma tarde lo rompimos en pedazos y lo desechamos, pensando que así nos libraríamos de cualquier mala vibra que pudiera estar relacionada con él. Pero desde entonces, Nero, cada vez que paso por ese pasillo, siento que alguien me observa. Es una sensación tan fuerte y tan clara que a veces me detengo en seco, volteo instintivamente hacia la pared vacía y no hay nada. Sin embargo, la certeza de esa mirada clavada en mi espalda no me abandona, ni siquiera de día, con la casa llena de luz. Al principio traté de convencerme de que era una simple sugestión, algo normal después de haber encontrado ese espejo en un lugar tan inesperado. Le conté a mi esposo lo que sentía al pasar por el pasillo, pero él me respondió que seguro estaba exagerando, que me había dejado impresionar por la situación. Intenté creerle, pero conforme pasaban los días, la sensación se volvía más intensa. No solo era la impresión de que me observaban, sino que también empecé a escuchar ruidos suaves, casi imperceptibles, como golpes muy tenues en la pared, justo en el mismo sitio donde estaba el espejo. Una noche me levanté al baño, y al pasar por el pasillo, juro por Dios que vi por un segundo una silueta reflejada en el vidrio de la puerta del comedor, al fondo. Era alta, oscura y parecía moverse despacio, como si me estuviera esperando. Me quedé helada, sin atreverme a dar un paso más. Cerré los ojos con fuerza y cuando volví a mirar, no había nada. Me dije a mí misma que era el reflejo de algún mueble o de las sombras, pero en el fondo sabía que no era así. Me fui deprisa al baño y regresé corriendo a la cama, sintiendo que algo me seguía de cerca. Pasaron varios días en los que procuré evitar cruzar por ese pasillo de noche. Dejaba encendidas las luces o me iba por otro camino, aunque fuera más largo, solo para no sentir esa presencia. Pero una mañana, mientras limpiaba la casa, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Había una marca, una especie de mancha ovalada en la pared, justo en el lugar donde antes estaba el espejo. Me acerqué para limpiarla, pensando que era humedad, pero al pasar el trapo me di cuenta de que no se quitaba. Era como si la pared misma hubiera absorbido algo, como si esa mancha formara parte de la estructura. Lo peor vino después, cuando empecé a recordar cosas que en su momento no les di importancia. De niña, mi sobrina menor me había dicho varias veces que la señora del espejo le hablaba por las noches, que le pedía que se levantara y la acompañara al pasillo. Siempre pensé que era parte de sus juegos o de sus sueños de niña sonámbula, pero ahora, después de todo esto, esa frase me retumbaba en la cabeza. La señora del espejo. No quise decirle nada a mi sobrina, ahora adulta, para no preocuparla, pero cada vez que recordaba sus palabras, sentía que un nudo me apretaba la garganta. Una tarde, mientras hablaba por teléfono con ella, me preguntó de la nada si todavía estaba el espejo en la casa. Me desconcertó tanto su pregunta que tardé en responderle. Le dije que habíamos encontrado uno oculto en la pared, pero que lo habíamos roto y tirado. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo, muy seria, «Tía, ese espejo no lo deberían haber roto. Ahora ya no hay nada que lo detenga». Su tono me dejó helada. Le pregunté qué quería decir con eso, pero cambió de tema rápidamente, como si se hubiera arrepentido de decirlo. Después de esa llamada, no pude dejar de pensar en lo que mi sobrina había dicho. ¿Qué significaba eso de que ya no hay nada que lo detenga? La frase me daba vueltas en la cabeza día y noche, pero no me animaba a volver a preguntarle. Sentía que si insistía, iba a escuchar algo que prefería no saber. Mi esposo, mientras tanto, seguía como si nada,
ocupado con los detalles finales de la remodelación. Yo, en cambio, cada vez me sentía más inquieta dentro de la casa, especialmente en ese pasillo que antes recorría sin pensarlo y que ahora evitaba siempre que podía. Una noche, mientras estábamos viendo la televisión en la sala, escuchamos un golpe seco que venía del pasillo. Mi esposo puso pausa a la película y me miró extrañado. No dije nada, solo me levanté lentamente para ir a ver. El pasillo estaba oscuro, pero pude distinguir perfectamente que en la pared donde había estado el espejo había ahora una marca más clara, como si alguien hubiera golpeado con la frente varias veces en el mismo lugar. Me acerqué despacio, con el corazón acelerado, y al posar la mano sobre la mancha, noté que estaba tibia, como si acabara de ser tocada. Llamé a mi esposo, pero cuando llegó, la pared ya estaba fría y él me miró con cara de «estás exagerando». Me sentí tan impotente, tan sola, porque aunque él vivía conmigo en la misma casa, parecía que solo yo sentía esas cosas. Esa noche me costó muchísimo dormir. Me la pasé dándole vueltas a la cama, escuchando cada crujido y cada pequeño sonido que venía del pasillo. No quise levantarme a revisar, pero en varias ocasiones me pareció escuchar ese golpeteo suave, rítmico, como el que hacían mis sobrinas cuando eran niñas y se quedaban de pie, sonámbulas, golpeando la frente contra la pared. Los días siguientes, la situación empeoró. No solo seguía escuchando los golpes, sino que empecé a notar que las luces del pasillo parpadeaban cada vez que pasaba cerca. Incluso hubo una vez en que se apagaron de golpe, dejándome en completa oscuridad. Cuando eso pasó, sentí que alguien respiraba justo detrás de mí. Me quedé completamente paralizada, sin atreverme a voltear. Solo caminé deprisa hasta la sala, y cuando llegué, vi que las luces del pasillo estaban nuevamente encendidas. Mi esposo me preguntó si estaba bien, pero no le conté nada. Sentía que no me iba a creer. Una mañana decidí enfrentar mi miedo y limpiar la mancha de la pared de una vez por todas. Pensé que si la quitaba, quizá todo volvería a la normalidad. Fui por una cubeta con agua, detergente y un cepillo de alambre. Me puse a tallar con todas mis fuerzas, pero la mancha no se quitaba. Al contrario, parecía hacerse más evidente. De pronto, me di cuenta de que no era una mancha cualquiera. Tenía una forma definida, como una silueta. Me alejé unos pasos y vi claramente lo que parecía ser una figura humana de perfil, con la cabeza levemente inclinada hacia adelante, justo como mis sobrinas cuando golpeaban la frente contra la pared. Me quedé ahí parada, sin poder apartar la vista de esa figura que parecía mirarme desde la propia pared. Me costaba respirar. Sentía que el pecho se me apretaba con una fuerza invisible. En ese momento recordé algo que me heló la sangre. En todas las fotos antiguas de la casa nunca había visto ningún espejo en ese pasillo, ni siquiera antes de que nosotros compráramos la propiedad. Entonces, ¿quién lo había puesto ahí? ¿Y por qué? Esa pregunta se volvió una obsesión para mí, tanto que empecé a revisar los papeles de la casa, viejos documentos de propiedad y hasta fotos de cuando la compramos. Entre esos papeles encontré un folder olvidado, con algunas notas escritas a mano y planos de la casa. Ahí me enteré de algo que me dejó sin aliento. La casa había pertenecido, décadas atrás, a una mujer que, según los rumores del vecindario, había muerto en circunstancias muy extrañas. Nadie hablaba mucho de ella, solo que era solitaria y que casi nunca salía. Algunos decían que se pasaba las noches parada frente a un espejo enorme que tenía en su casa, murmurando cosas que nadie entendía. Ese dato me dejó helada. ¿Podría ser que el espejo que encontramos fuera el mismo? Sentí que necesitaba hablar con alguien que supiera más de la historia de la casa, así que fui con la vecina más antigua de la cuadra, doña Rosa, que siempre ha vivido aquí. Cuando le pregunté sobre la mujer que vivió antes que nosotros, su cara cambió de inmediato.
Se puso pálida y nerviosa. Me dijo que no era buena idea andar hurgando en esas cosas, que mejor lo dejara así. Pero antes de despedirse, me soltó una frase que se me quedó grabada. Dicen que el espejo era una puerta y que quien lo miraba demasiado tiempo se quedaba atrapado ahí. No pude evitar estremecerme. Esa noche, al regresar a casa, me sentí peor que nunca. No podía dejar de mirar la pared, de recordar todas esas veces que mis sobrinas se paraban ahí, de madrugada, golpeando la frente como si quisieran entrar a algún lugar o como si alguien del otro lado las llamara. Me senté en la sala, con las luces apagadas, y por primera vez en mucho tiempo me atreví a quedarme en silencio absoluto, escuchando. Lo que oí me dejó petrificada. Un golpeteo suave, rítmico, como si alguien estuviera del otro lado de la pared, tratando de salir. Me levanté de golpe y fui hacia el pasillo, pero cuando estuve frente a la mancha, el golpeteo se detuvo de inmediato. Me acerqué temblando y posé la mano sobre la silueta, que ahora parecía más clara que nunca, como si se hubiera delineado sola con el tiempo. Sentí un frío intenso en la palma, como si en lugar de pared hubiera tocado hielo. En ese instante se escuchó un crujido fuerte, como si algo dentro de la pared se quebrara o se moviera. Grité y mi esposo corrió desde la cocina, pero cuando llegó no vio ni escuchó nada. Yo tampoco, pero el frío en mi mano seguía ahí, como una advertencia. Después de esa noche, decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. Le propuse a mi esposo volver a cubrir la pared, como estaba antes, con otro panel o con algún mueble que la ocultara. Pero él se negó. Me dijo que estaba exagerando, que todo eso estaba en mi cabeza, que el espejo ya no existía y que no había razón para seguir alimentando ese miedo. Pero yo no podía ignorarlo. La figura en la pared seguía ahí, cada vez más marcada, como si quisiera salir, como si se estuviera formando poco a poco con cada día que pasaba. Una mañana, mientras él estaba trabajando, tomé valor y decidí hacerlo yo misma. Busqué una pintura gruesa que teníamos en la bodega y me dispuse a cubrir toda la mancha con varias capas hasta que no se notara más. Tardé horas, pero finalmente la silueta desapareció bajo la pintura blanca. Me sentí aliviada, como si al cubrirla hubiera sellado algo que nunca debió haber sido descubierto. Esa noche dormí tranquila, por primera vez en semanas, pensando que tal vez todo había terminado. Pero Nero estaba muy equivocada. Pasaron solo 3 días antes de que la pintura empezara a cuartearse justo en esa parte de la pared. Primero eran solo pequeñas grietas, pero luego se convirtieron en desprendimientos evidentes, dejando al descubierto la mancha oscura que tanto me aterraba. Pero lo peor fue que, una mañana, al pasar por ahí, vi una marca fresca, como si alguien hubiera golpeado con la frente la pared nuevamente. Era imposible. No había nadie más en casa, y mi esposo estaba de viaje por trabajo. En ese momento supe que ya no había nada que yo pudiera hacer para taparlo o ignorarlo. Desde entonces aprendí a vivir con esa presencia. Cada vez que paso por el pasillo, siento esa mirada fija en mí, como si el espejo siguiera ahí, oculto tras capas de pintura y yeso, pero presente de alguna manera que no puedo comprender. No he vuelto a escuchar los golpeteos, ni he visto siluetas en las noches. Pero el frío en esa parte de la casa nunca se va, ni siquiera en verano, cuando el calor de Chihuahua es insoportable. A veces pienso que lo que rompimos no fue solo un espejo, sino algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Por eso te escribo, Nero, porque quiero que la gente sepa que hay cosas en las casas viejas que es mejor no descubrir, que es mejor dejar ocultas, enterradas en las paredes donde alguien, hace mucho tiempo, decidió encerrarlas. Yo cometí el error de no respetar eso, y aunque tratamos de deshacernos del espejo, sé que una parte de él, o de lo que sea que contenía, sigue aquí con nosotros.
Cada vez que paso por ese pasillo, me acuerdo de mis sobrinas de niñas, golpeando la frente suavemente, como si quisieran entrar, o como si alguien desde dentro les pidiera salir. Buenas noches, Nero. Me llamo Itzel y quiero contar algo que nunca he podido olvidar, aunque quisiera arrancarlo de mi memoria, como quien se arranca una espina enterrada en la carne. Tenía 15 años cuando conocí al hombre que cambió la vida de muchas familias en mi ejido en Durango, incluyendo la mía. Se hacía llamar Padre Lorenzo, y la primera vez que lo vi me dio una sensación extraña, como si algo detrás de su sonrisa amable estuviera profundamente podrido. Desde el primer día, él hablaba de redención, de que nuestro pueblo podía dejar de ser pobre y olvidado si seguíamos el camino de la luz que él nos ofrecía. Al poco tiempo de su llegada, fundó un grupo llamado Los Elegidos del Valle. Sonaba bonito, casi como una oportunidad, y por eso muchos padres comenzaron a llevar a sus hijos a las reuniones. Él organizaba retiros espirituales en un rancho abandonado, a orillas del río, un sitio que los ancianos siempre evitaban porque decían que en ese terreno hace muchos años hubo sangre y muerte, pero a los jóvenes nos atrajo la curiosidad y sobre todo la promesa de una vida mejor. Mi hermana mayor, Carolina, fue una de las primeras en unirse, aunque a mí nunca me dejaron ir por ser muy chiquita, según mi mamá. Desde que Carolina comenzó a ir a esos retiros, cambió mucho. Antes siempre se reía conmigo, jugábamos en el campo y me contaba sus secretos por las noches. Pero después de su primer retiro, regresó callada, como ausente. Pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara a algo o a alguien. Cuando le preguntaba qué le pasaba, apenas me respondía con monosílabos o me decía que estaba cansada. Esa transformación fue lo primero que me hizo desconfiar del famoso Padre Lorenzo, aunque los adultos lo veían como un enviado de Dios. Las reuniones se volvieron cada vez más frecuentes y con el tiempo, varias chicas de la comunidad comenzaron a desaparecer misteriosamente. Primero fue Maribel, una amiga de Carolina. Luego Silvia, una chica que siempre ayudaba en la iglesia. Después otra y otra, siempre con la misma historia. Se fueron a buscar trabajo a la ciudad, pero esas explicaciones no convencían a nadie, menos cuando los rumores decían que las últimas veces las habían visto subiendo a las camionetas del Padre Lorenzo, rumbo al rancho abandonado. Mi mamá me prohibió hablar del tema, como si el silencio nos protegiera de algo. Pasaron años así, hasta que una tarde, ya casi al anochecer, corrió la noticia como pólvora en el ejido. Unos campesinos que andaban buscando leña cerca del rancho encontraron huesos calcinados dentro de un pozo seco. La policía llegó, cercaron la zona, pero todo se manejó en silencio, sin dar explicaciones claras. Dicen que entre los restos había pedazos de ropa, de esas que usaban las chicas en los retiros. Nadie pudo confirmar nada, o no quisieron. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese lugar, aunque sea desde lejos, me recorre un escalofrío que nunca se me quita. Después de aquel hallazgo, el rancho fue clausurado y el Padre Lorenzo desapareció de la noche a la mañana, como si se lo hubiera tragado la tierra. Nadie supo si huyó o si alguien se encargó de él. Algunos decían que lo habían visto tomar un camión rumbo a Zacatecas. Otros aseguraban que se había escondido en las sierras. Lo que sí es cierto es que después de eso, el ejido quedó sumido en un silencio raro, pesado, como si todos estuviéramos de luto por algo que nunca se dijo en voz alta. Yo tenía 18 años cuando pasó eso, y desde entonces evito pasar por ese camino que lleva al rancho. Con el tiempo mi familia prefirió hablar lo menos posible de Carolina. Mi mamá decía que había encontrado un buen trabajo en Monterrey y que estaba mejor allá, pero yo nunca me lo creí. Nunca llegó una carta, ni una llamada, ni un mensaje, nada.
como si hubiera desaparecido del mundo. Yo sé que ella no se fue por voluntad propia. Lo siento en los huesos, como esas certezas que uno no puede explicar. Muchas noches me despertaba pensando en ella, imaginando si esos huesos encontrados en el pozo serían los de mi hermana. Esa idea me perseguía y me sigue persiguiendo. Una vez, poco después de que encontraron los restos, me armé de valor y fui al rancho. Fui sola, sin decirle a nadie, con el pretexto de ir a recoger flores silvestres. Caminé por el sendero polvoriento que llevaba hasta la entrada. Todo estaba igual que como lo recordaba. La cerca de alambre oxidada, la casona de madera medio derruida y al fondo el pozo seco, rodeado de maleza. El viento soplaba fuerte y aunque era de día, se sentía un frío raro, como si el lugar todavía guardara el aliento de todos los que se habían perdido ahí. Me acerqué al pozo, pero no pude mirar dentro. Me ganó el miedo. Recuerdo que antes de irme, noté algo que me heló la sangre. Sobre la puerta del rancho, alguien había escrito con pintura roja, ya deslavada por la lluvia, la frase «Los elegidos nunca mueren». No sé quién la escribió ni cuándo, pero estaba ahí como una advertencia, o tal vez como una amenaza. Salí corriendo de ese lugar con el corazón a punto de salirse del pecho. Esa fue la última vez que estuve en el rancho. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de sectas o de líderes religiosos que manipulan a la gente, me acuerdo de lo que vivimos en el ejido y de todas las chicas que nunca regresaron. Con los años, algunos forasteros que pasan por el ejido dicen que por las noches se escuchan gritos que vienen del rumbo del rancho, como lamentos lejanos que se pierden en el monte. Los viejos aseguran que son las almas de las muchachas que nunca encontraron descanso. Yo no sé si sea verdad o si sea solo la culpa colectiva de todo un pueblo que prefirió callar. Lo único que sé es que, desde que todo eso pasó, he cargado con un miedo silencioso, con una tristeza que se me quedó pegada al cuerpo, como la tierra seca que se mete en los zapatos y que nunca logras quitar por completo. Años después, cuando tenía ya 25, regresé a vivir al ejido por cuestiones de trabajo. Aunque había jurado no volver a acercarme al rancho, la vida tiene maneras extrañas de ponerte frente a tus peores miedos. Un día, un compañero de trabajo me pidió que lo acompañara a revisar unas tierras cerca del río, justo por donde se encontraba el maldito rancho. No le dije nada de mi historia, solo asentí con la cabeza, pero en cuanto supe a dónde íbamos, sentí como si me apretaran el pecho con una mano invisible. No dormí bien esa noche, con pesadillas de Carolina llamándome desde el pozo. Cuando llegamos al lugar, me di cuenta de que todo estaba aún más deteriorado que antes. La maleza se había tragado casi por completo la entrada y las paredes de la casa estaban cubiertas de grafitis y moho. Pero algo llamó mi atención de inmediato. A pesar de que habían pasado más de 10 años, la frase en la puerta seguía ahí, como si el tiempo no hubiera podido borrarla del todo. Los elegidos nunca mueren. Mi compañero se metió al monte a revisar unas cercas y yo me quedé sola frente a la casa. No sé por qué, pero mis pies me llevaron otra vez al pozo. Me paré al borde, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Esta vez sí me atreví a mirar dentro. Estaba más profundo de lo que recordaba, y aunque el interior estaba cubierto de hojas secas y ramas, algo me hizo fruncir el ceño. Había un objeto que sobresalía entre la tierra. Parecía una tela, como un pedazo de vestido atrapado entre las piedras. No quise bajar ni mover nada, pero esa imagen se me quedó grabada en la cabeza. Di un paso atrás y me tropecé, cayendo al suelo, raspándome las manos con la grava y las espinas. Cuando me incorporé, escuché un sonido que me heló hasta los huesos. Un susurro, apenas audible, que venía de dentro del pozo. No sé si era el viento, un animal o solo mi mente traicionera, pero juraría que alguien dijo mi nombre, Itzel.
Salí corriendo de ahí como cuando era adolescente, sin mirar atrás, tropezando con la maleza y los troncos caídos. Mi compañero me encontró a medio camino, pálida y temblando. No quise explicarle nada, solo le dije que me había mareado por el calor. Esa fue la última vez que me acerqué físicamente a ese lugar. Desde ese día no he vuelto a pasar por esa zona, pero el maldito susurro me sigue persiguiendo en sueños. A veces despierto en la madrugada con la sensación de que alguien me está llamando desde muy lejos, desde debajo de la tierra. Sé que suena absurdo, pero no puedo evitar pensar que mi hermana, o lo que quedó de ella, sigue ahí, atrapada en ese pozo, esperando que alguien la saque, que alguien la escuche. Y eso me carcome por dentro, como si tuviera una deuda que nunca voy a poder saldar. Hace poco, durante una reunión familiar, alguien sacó el tema de Carolina. Mi mamá, que ya está muy grande, solo bajó la mirada y no dijo nada. Mi papá, que siempre fue un hombre fuerte, se levantó de la mesa y se fue al patio a fumar, como hacía cuando no quería que lo vieran llorar. Nadie más comentó nada, como si fuera un tema prohibido, una herida que sigue abierta y que nadie quiere tocar. Yo me quedé ahí, con el nudo en la garganta, preguntándome por qué nunca buscamos más, por qué dejamos que el miedo y la vergüenza nos callaran. Después de esa reunión, no pude evitar pensar otra vez en el rancho. Así que una noche, cuando todos dormían, busqué en internet información sobre el padre Lorenzo. Encontré muy poco, apenas algunas notas viejas de periódicos locales que hablaban de las desapariciones y del hallazgo de restos humanos en el rancho. Ninguna mencionaba su paradero actual, ni siquiera había una foto clara de él. Era como si hubiera sido borrado de la faz de la tierra, como si nunca hubiera existido, pero yo sé que existió y que destruyó a muchas familias. Entre esas búsquedas encontré un foro en el que varias personas compartían historias sobre sectas en zonas rurales. Me animé a escribir mi experiencia, sin dar demasiados detalles. No esperaba que nadie me contestara, pero días después recibí un mensaje privado de alguien que decía haber conocido al padre Lorenzo en otro estado, en San Luis Potosí. Según esa persona, él seguía reuniendo a jóvenes, bajo otro nombre y con otra organización. No sé si sea verdad o solo una historia más, pero el solo imaginarlo me revolvió el estómago. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada, mirando el techo, recordando la voz que me llamó desde el pozo. Pensé en todas las chicas que desaparecieron, en sus familias, en el dolor que se quedó flotando en el ejido como un fantasma que nunca se va. Pensé también en Carolina, en su mirada perdida después de aquel primer retiro, en cómo dejó de reírse, en cómo, poco a poco, se fue apagando hasta que desapareció. Me dolía pensar que tal vez nunca quiso irse, que tal vez pidió ayuda y nadie la escuchó. Al amanecer, tomé una decisión que llevaba años evitando. Escribir esta historia y enviarla a tu canal, Nero. No sé si alguien más lo haya contado o si sirva de algo después de tanto tiempo, pero sentí que debía hacerlo. Tal vez así, por fin, pueda sacarme este peso de encima. O tal vez alguien más que haya pasado por algo similar se anime a hablar. Lo único que me queda claro es que el silencio no sirve de nada, que ocultar las heridas solo las hace más profundas y dolorosas. Y yo ya no quiero callar. Hoy, mientras termino de escribirte esto, escucho en la distancia el sonido del viento entre los árboles, el mismo que siempre me recordó al susurro de aquella tarde en el pozo. No he vuelto físicamente al rancho ni pienso hacerlo nunca más. Pero sé que hay cosas que se quedan con uno para siempre, aunque cambies de casa, de ciudad o de vida. Esa tierra sigue allá, con sus secretos enterrados, con los gritos que algunos dicen escuchar en las noches, con las huellas que, aunque el tiempo y el polvo intenten cubrir, nunca se borrarán por completo. A veces me pregunto si alguien más se atreverá algún día a remover la tierra de ese pozo,
a escarbar hasta encontrar lo que quedó oculto. Pero también sé que muchos prefieren dejarlo todo como está, por miedo o por vergüenza. Yo, en el fondo, no sé si tendría el valor de enfrentarme a esa verdad. Tal vez sea más fácil pensar que Carolina logró escapar y rehacer su vida lejos de aquí, en alguna ciudad donde nadie sepa su nombre ni su historia. Aunque muy dentro de mí sé que esa es solo una mentira piadosa que me cuento para poder seguir respirando. Después de todo lo que pasó, aprendí que hay horrores que no tienen forma de monstruos o fantasmas, sino que se esconden en las personas, en sus promesas falsas, en su capacidad de manipular y destruir vidas sin que nadie se atreva a detenerlos. El padre Lorenzo llegó como un salvador y se fue como un criminal, pero el daño que dejó sigue marcando a quienes vivimos aquí. Cada vez que paso por el camino que lleva al rancho, acelero el paso y evito mirar hacia allá, como si temiera que de repente pudiera verlos salir de entre los matorrales, sonriendo como aquella primera vez. Hace poco, una prima me dijo que planean construir unas cabañas turísticas cerca del río, justo en los terrenos aledaños al rancho. Dicen que quieren darle vida a la zona, atraer visitantes, hacer que la gente olvide lo que pasó. Pero yo sé que ese lugar está maldito, no por supersticiones, sino por todo el dolor que cargamos en silencio. Les dije que no pienso ir, que hay sitios a los que una no debe regresar nunca, y aunque algunos me tachen de exagerada, prefiero quedarme con el miedo que con la ingenuidad de pensar que todo quedó en el pasado. Así que esta es mi historia, Nero. No busco que me crean ni que me juzguen, solo necesitaba contarla, sacarla de mi pecho antes de que me termine de consumir por dentro. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho esa voz saliendo del pozo, llamándome por mi nombre, como si me reclamara no haber hecho más, no haberla salvado. Y aunque sé que no puedo cambiar lo que pasó, quiero que al menos quede aquí, grabado, para que nadie olvide que en ese rancho alguna vez muchas chicas entraron y casi ninguna volvió. Buenas noches, Nero. Me llamo Alejandro y quiero contarte algo que hasta hoy me cuesta trabajo asimilar. Hace 3 años, mis hermanos y yo decidimos restaurar la vieja casa familiar en Zacatecas, la misma donde crecimos y vivimos tantas cosas juntos. Desde niño, siempre sentí que esa casa guardaba secretos, pero nunca imaginé que uno de ellos iba a salir a la luz de una forma tan inquietante, tan directa. Todo comenzó durante los primeros días de la remodelación, cuando los albañiles empezaron a tirar una de las paredes del pasillo principal. La demolición transcurría sin mayor problema hasta que de repente uno de los albañiles gritó para que todos fuéramos a ver lo que había encontrado. Me acerqué con curiosidad, pensando que sería una de esas tuberías viejas o algún desperfecto oculto. Pero no. Ahí, entre los escombros y el polvo, apareció un espejo antiguo empotrado en la pared. Estaba escondido detrás de varias capas de pintura y yeso, como si alguien se hubiera esforzado mucho en que nunca volviera a ser visto. El marco de madera tallada estaba desgastado, casi podrido, pero el vidrio estaba impecable. Cuando lo vi, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si de pronto algo invisible me hubiera tocado. No sé cómo explicarlo, Nero, pero era como si ese espejo hubiera estado todo el tiempo observándonos, incluso cuando estaba oculto. Me quedé parado frente a él varios minutos, sin decir nada, solo viendo mi reflejo, que por alguna razón me parecía ligeramente distorsionado. Fue entonces cuando mi hermano menor, Julián, se acercó y, con una expresión pálida, dijo algo que me heló la sangre. Aquí es donde solíamos golpearnos la cabeza cuando éramos niños. De inmediato, todos recordamos aquellos episodios extraños de nuestra infancia,
cuando tanto Julián como mi otro hermano Esteban tenían la costumbre inexplicable de caminar dormidos hasta ese punto del pasillo. Siempre iban directo ahí, en línea recta, y se quedaban parados, golpeando suavemente la frente contra la pared una y otra vez, hasta que mis papás o yo los despertábamos. Nunca entendimos por qué lo hacían, ni ellos mismos podían explicarlo al día siguiente. Pero ahora, al descubrir el espejo escondido, todo cobraba un nuevo sentido, o al menos se volvía aún más perturbador. Después de ese hallazgo, tomé la decisión de no cruzar solo ese pasillo, sobre todo en las noches silenciosas. Me daba miedo, Nero, no voy a mentir. No era un miedo lógico ni fácil de explicar, sino esa clase de temor que se siente en lo más profundo del estómago, como una advertencia instintiva. Y aunque intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, no podía ignorar los pequeños ruidos que de vez en cuando escuchaba en la pared, como golpecitos rítmicos, apenas audibles, que rompían la quietud de la madrugada. Después de que los albañiles terminaron de desmontar el espejo, lo dejaron apoyado en el suelo, cubierto con una manta vieja, mientras decidíamos qué hacer con él. Nadie se atrevía a tirarlo, pero tampoco queríamos conservarlo. Durante días estuvo ahí, en una esquina del pasillo, como un objeto fuera de lugar, que alteraba toda la atmósfera de la casa. Cada vez que pasaba cerca, aunque trataba de no mirar, sentía la necesidad de levantar un poco la manta para ver si seguía igual. Y siempre me encontraba con ese reflejo frío, impasible, que parecía devolverme una mirada ajena. Una noche, mientras estábamos cenando en la cocina, Julián preguntó si alguien había movido la manta del espejo. Esteban y yo nos miramos, negando con la cabeza. Julián insistió en que estaba seguro de haberla dejado completamente tapada por la mañana, pero ahora estaba corrida, como si alguien hubiera espiado bajo ella. Pensamos que quizá alguno de los albañiles, o incluso nosotros mismos, la habíamos movido sin darnos cuenta. Así que no le dimos mucha importancia en ese momento. Pero a partir de esa noche, las cosas empezaron a volverse más raras. Poco después de acostarnos, escuché de nuevo esos golpecitos. Eran tenues, pero constantes, como si alguien tocara suavemente la pared. Me levanté y fui hasta el pasillo, encendiendo la luz para asegurarme de que todo estuviera bien. No había nadie. El espejo seguía cubierto, inmóvil en su rincón, pero los golpecitos no cesaban. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo se me erizaba la piel con cada paso que daba. Coloqué la mano sobre la manta, dudando si descubrirlo o no, pero en ese momento el sonido se detuvo abruptamente, como si quien fuera que lo producía supiera que estaba ahí. Me quedé parado frente al espejo tapado durante varios minutos, escuchando la respiración agitada en mi pecho y el silencio denso de la casa a mi alrededor. Finalmente decidí regresar a mi habitación, pensando que tal vez todo era producto de mi sugestión. Pero justo cuando apagué la luz y me metí en la cama, escuché de nuevo los golpecitos, esta vez más claros, más rítmicos, como si algo o alguien hubiera retomado la acción interrumpida. No dormí en toda la noche, con los ojos bien abiertos, esperando que en cualquier momento alguien entrara en mi cuarto o que ese maldito espejo apareciera frente a mí. A la mañana siguiente, bajé decidido a deshacerme del espejo. Hablé con mis hermanos y les dije que no me sentía cómodo con él en la casa. Julián estuvo de acuerdo de inmediato, pero Esteban, más escéptico, se burló de nosotros diciendo que estábamos exagerando y que no creía en esas cosas. Aún así, accedió a ayudarme a cargarlo para sacarlo al patio, con la intención de llevarlo después al basurero. Mientras lo movíamos, la manta se deslizó accidentalmente y por un segundo vi mi reflejo en el vidrio. Te juro, Nero, que vi algo más detrás de mí. Algo que no alcanzaba a definir, pero que hizo que se me helara la sangre.
Después de ese momento, me paralicé. Esteban me gritó que lo ayudara a sostener el espejo, que se nos iba a caer, pero yo apenas podía moverme. Solo veía mi reflejo y esa sombra borrosa detrás de mí, como una figura que se desvanecía entre la penumbra del pasillo. No supe si fue un truco de la luz o de mi mente, pero me provocó una sensación tan intensa de angustia que casi me desmayé. Esteban soltó una carcajada nerviosa, diciendo que me veía pálido como un muerto, pero no quise responderle. Lo único que quería era sacar ese espejo de la casa cuanto antes. Logramos dejarlo en el patio trasero, apoyado contra una de las paredes de ladrillo. Lo cubrimos de nuevo con la manta y decidimos dejarlo ahí hasta el día siguiente, cuando pasarían por la basura los recolectores del municipio. Pensé que con eso acabarían los problemas, que al alejarlo del interior de la casa me sentiría más tranquilo. Pero estaba muy equivocado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Julián volvió a tener un episodio de sonambulismo. Lo encontramos de madrugada, de pie en el pasillo, justo frente al hueco donde había estado el espejo empotrado. Era exactamente como cuando éramos niños. Estaba de espaldas a nosotros, con la cabeza agachada y golpeando suavemente la frente contra la pared. Lo más espeluznante fue que, a pesar de que ahora ya no había nada ahí, Julián mantenía el mismo ritmo de golpeteo que hacía años. Tuvimos que sacudirlo varias veces para despertarlo, y cuando al fin abrió los ojos, parecía completamente desorientado. No recordaba nada, como siempre, pero nos dijo algo que me dejó helado. Soñé que el espejo me llamaba. No pude evitar mirar hacia el patio, preguntándome si de verdad habíamos logrado deshacernos de él. A la mañana siguiente, decidí ir al patio a revisar que el espejo siguiera en su lugar, listo para que se lo llevaran. Pero al salir, me encontré con la manta tirada en el suelo y el espejo completamente descubierto, reflejando el cielo nublado y gris de Zacatecas. Nadie en la casa admitió haber movido la manta, y los albañiles tampoco habían estado trabajando ese día. Me acerqué con cautela, y al verme reflejado de nuevo en ese vidrio intacto, sentí la misma opresión en el pecho. Fue entonces cuando noté que, sobre el marco de madera, había unas marcas que no habíamos visto antes. Eran como pequeñas hendiduras, perfectamente alineadas, parecidas a los golpes de una frente. Ese descubrimiento me dejó paralizado. Llamé a Esteban y a Julián para que lo vieran, y los tres nos quedamos en silencio sin saber qué decir. Julián fue el primero en romper el silencio murmurando: «Son como las marcas que hacíamos de niños». Nadie quiso profundizar en ese comentario, pero todos sabíamos que tenía razón. Estábamos frente a una prueba física de lo que durante años habíamos considerado una simple conducta rara de sonambulismo. Ahora parecía que había una conexión mucho más profunda y perturbadora con ese espejo, una conexión que de alguna manera había sobrevivido al paso del tiempo. Después de ver esas marcas, no pude seguir ignorando lo que estaba pasando. Le dije a mis hermanos que teníamos que deshacernos del espejo de inmediato, sin esperar a que pasaran los recolectores de basura. Julián estuvo de acuerdo, pero Esteban, como siempre, seguía escéptico y hasta se burló, diciendo que si el espejo tenía poderes mágicos, quizá podíamos venderlo como antigüedad. Yo ya no tenía paciencia para sus bromas, así que tomamos una camioneta que teníamos en el terreno y entre los tres subimos el espejo a la caja, con mucho cuidado, evitando mirarnos en el vidrio más de lo necesario. Decidimos llevarlo lejos, a las afueras de la ciudad, donde hay un terreno baldío lleno de escombros y basura. Durante el trayecto en la camioneta, nadie dijo una sola palabra. Yo solo podía pensar en las veces que mis hermanos se golpeaban contra la pared y en la extraña presencia que sentí detrás de mí cuando lo movimos. Cuando por fin llegamos, bajamos el espejo y lo dejamos apoyado contra una pila de ladrillos rotos. Por un momento nos quedamos ahí parados, mirando en silencio, como si esperáramos que algo sucediera. Pero no pasó nada.
al menos no en ese momento. Esa noche, por primera vez desde que comenzamos la remodelación, pude dormir sin escuchar los golpecitos en la pared. Pensé que al fin todo había terminado, que el espejo y lo que fuera que contenía se había quedado allá, en ese terreno desolado. Pero a la mañana siguiente, cuando salí al patio trasero para recoger unas herramientas, casi me voy de espaldas. Ahí estaba el espejo, apoyado de nuevo contra la misma pared de ladrillo, con la manta tirada a un lado. Llamé de inmediato a Esteban y Julián, que salieron corriendo. Los tres nos quedamos mudos, sin poder explicar cómo había regresado. Revisamos la camioneta, pensando que quizá, por alguna razón absurda, alguien lo había traído de vuelta. Pero no, la caja estaba vacía. Esteban intentó buscar una explicación lógica, que quizá otro espejo parecido había quedado en el patio y nos habíamos confundido. Pero no era posible. El marco, las marcas en la madera, incluso la manta que habíamos usado, todo era exactamente igual, no había duda. Era el mismo maldito espejo. A partir de ese día, nadie quiso acercarse al patio. Dejamos de trabajar en la casa por un tiempo, intentando convencernos de que todo había sido un malentendido. Pero en el fondo, sabíamos que había algo más. Una semana después, Esteban decidió que no podíamos dejar el espejo ahí. Se armó de valor y, sin decirle a nadie, salió de madrugada y lo rompió con un mazo. Nos enteramos porque en la mañana lo encontramos todo. Los pedazos de vidrio esparcidos por el suelo, el marco destrozado y la manta hecha trizas. Esteban nos confesó que no soportaba más la idea de tenerlo cerca y que esa era la única forma de acabar con todo. Aunque yo entendía su desesperación, algo dentro de mí me decía que romper el espejo no había sido una buena idea. No sabía por qué, pero lo sentía muy claro. Esa misma noche, después de que Esteban rompió el espejo, todo parecía haber vuelto a la normalidad. No se escuchaban los golpecitos. Julián no volvió a tener episodios de sonambulismo y la casa, poco a poco, fue retomando ese ambiente de obra en remodelación, sin rastros de la tensión que habíamos vivido. Sin embargo, yo no podía quitarme de la cabeza la sensación de que habíamos cometido un error. Cada vez que cruzaba el pasillo donde estuvo empotrado el espejo, me invadía una mezcla de alivio y vacío, como si hubiéramos arrancado algo que no debía ser perturbado. Unos días después, mientras estábamos pintando la sala, Esteban se acercó a mí y me confesó algo que me dejó helado. Me dijo que, justo antes de romper el espejo, mientras lo observaba por última vez, sintió que su reflejo no imitaba sus movimientos. Según él, levantó el mazo, pero en el espejo su reflejo permaneció inmóvil, observándolo fijamente. Pensé que me estaba jugando una broma, como siempre, pero cuando lo vi tan serio, tan pálido, supe que no mentía. Desde entonces, Esteban evitaba pasar por el pasillo al igual que yo, y prefería salir y entrar de la casa por la puerta trasera. Pasaron las semanas y la remodelación terminó. La casa quedó irreconocible, paredes nuevas, pisos relucientes, todo modernizado. Sin embargo, ese pasillo seguía cargando con algo, no sé cómo describirlo, Nero, pero era como si la atmósfera ahí fuera más densa, más fría que en el resto de la casa. Cada vez que cruzaba, me parecía escuchar muy a lo lejos esos golpecitos suaves y rítmicos que tantos años nos habían perturbado. A veces, cuando estaba solo, me detenía frente a la pared donde estuvo el espejo y pasaba la mano por la superficie lisa, buscando alguna marca, alguna señal, pero no quedaba nada. La última vez que hablé del tema con mis hermanos fue durante una reunión familiar en Navidad. Julián me confesó que aún soñaba con el espejo, que a veces se despertaba con la sensación de que estaba parado en ese mismo pasillo, golpeando la frente contra la pared como cuando era niño. Esteban, en cambio, se limitó a decir que prefería no hablar de eso y que lo mejor era dejar el pasado atrás. Yo intenté hacer lo mismo, pero no pude.
Hasta hoy, cada vez que visito la casa, sigo evitando cruzar ese pasillo de noche. Prefiero rodear, aunque me tome más tiempo, porque sé que en el silencio de la madrugada, esos golpecitos podrían volver a sonar. Así que por eso te escribo, Nero, para compartir esta experiencia que aún me persigue. No sé si lo que vivimos fue producto de nuestra imaginación, de una coincidencia o de algo que va más allá de lo que podemos entender. Pero lo que sí sé es que ese espejo, ese objeto escondido tras capas de pintura y olvido, estaba ahí por una razón. Tal vez alguien antes que nosotros también intentó ocultarlo, encerrarlo. Pero no se puede enterrar para siempre lo que no quiere ser olvidado. Hoy, cada vez que paso por ese pasillo, sigo sintiendo esa presencia invisible, ese eco sordo, como si en algún lugar los golpecitos aún siguieran sonando.